La cuestión del petróleo en la Argentina pasó por diferentes etapas, a la que correspondieron distintas propuestas sobre su manejo. 100 años después del primer hallazgo en Comodoro Rivadavia, la ciudad sigue siendo una de las localidades petroleras más importantes. La extracción de hidrocarburos es indispensable para la economía de la región y del país, pero genera un grave impacto ambiental. El desarrollo de la industria del petróleo en Comodoro Rivadavia es inseparable del de YPF, la primera petrolera estatal del mundo. Conocido por referencia porque tenía acá tíos que ya estaban trabajando en el petróleo. Como todo norteño, viene uno antes, el pariente, el tío, y te dice, mira, acá hay laburo. Como vos terminaste de estudiar y no tenías medios en el pueblo, entonces tenías que emigrar. Y a mí me apasionó mucho esto porque veía los desérticos, lo agreste, y entonces eso te enseña mucho. Acá el que viene a trabajar, ¿sí? Y por supuesto forma su familia y vive bien. No todas funcionan al mismo nivel. Funciona a nivel de producción. Si es mucho el nivel de producción, trabaja más rápido. Y cuando tiene mayor profundidad, trabaja más lento. Porque justamente son los niveles de donde se extrae el petróleo. Esto había por allá 3 casitas desértico, porque les digo, el hombre empezó plantando un árbol. De a caballo, luchando con las inclemencias del tiempo, los vientos, la nieve, ya les digo, la nieve era casi todo el invierno era nieve. Hasta los febreros eran terribles. La otra actividad tradicional de la meseta patagónica es la explotación lanera. La convivencia entre las estancias y las empresas petroleras que abren pozos dentro de los campos no siempre es la mejor. Esto ocurre porque, según la ley en vigencia, el propietario de la tierra es dueño de la superficie, pero no del subsuelo, que pertenece al Estado. Los conflictos pueden ser menores, como los provocados por la interferencia entre ambas industrias, o graves, como en el caso de un derrame o pérdida de crudo, que daña gravemente el suelo y la vegetación. La pérdida de riquezas naturales y la destrucción de los campos de pastoreo son sus consecuencias directas. Para que ambas actividades sean sustentables en el largo plazo, es necesario que las partes acuerden medidas para minimizar el impacto ambiental en la región, estableciendo políticas de consenso. El superficiario es la persona que es dueño de la superficie, dueño del terreno catastral, pero no es dueño del subsuelo, ¿sí? El subsuelo es del Estado, por eso el Estado concesiona estas áreas para que las empresas extraigan el hidrocarburo de las entrañas de la tierra. Las empresas, para desarrollar su actividad, tienen que tener una relación con el superficiario, que esta relación está regulada, donde la receptividad que tiene un campo de estos se puede decir que por legua, que una legua es una medida de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Son 1000, entre 800 y 1000 animales ovinos, o sea, animales que pueden pastar en esa superficie. Un pozo o una locación de un pozo provoca en el suelo una degradación, porque si se ve que han cortado el terreno, se ha roto el perfil edáfico, el perfil transversal, donde la parte superior se ve que
está la capa fértil, donde vemos las matas y el coirón, y después tenemos tierra, y si vamos más abajo podemos encontrar gravas y granzas, ¿sí? Esto ya vemos que, diríamos, en el campo, si comparamos con el resto, se perdió la pastura que tenía y se provocó un corte en el terreno natural para armar la locación. El daño es prácticamente irreversible, no se recupera, ¿sí? No se revegeta nuevamente el suelo. ¿Por qué? Porque tenés que tener condiciones de temperatura y de agua para que la pastura se desarrolle. Justamente acá estamos en zonas donde en las épocas de buena precipitación estamos en una zona de 200 milímetros de agua al año. Así que la recuperación del suelo es bastante difícil. La industria petrolera produce necesariamente un impacto en el medio ambiente. El primero de ellos se da durante la búsqueda de hidrocarburos, que entre otros métodos incluye la exploración sísmica. Se hacen explosiones a profundidad para analizar el subsuelo. Estas detonaciones se realizan en línea y requieren que se elimine la vegetación de superficie, con el agravante de que la flora patagónica es dispersa y de crecimiento lento. En consecuencia, los campos tardan mucho tiempo en recuperarse. Aunque la perforación causa un daño puntual y más acotado, si el petróleo finalmente surge, se producirán dos efectos negativos. Por un lado, los derrames de petróleo en la boca del pozo. Por otro, el perjuicio para el ganado ovino, ya que, al alimentarse cerca de los pozos, está expuesto a mancharse con petróleo, lo que vuelve a su lana inservible. También se envenena al tomar agua mezclada con hidrocarburos. Una de las otras contras de tener el petróleo dentro del campo es la oveja se estresa mucho, no come bien, porque mucho movimiento, camionetas, camiones, máquinas, mucho movimiento de gente, entonces eso produce el estrés del animal. Y a su vez el tema después en noviembre, diciembre cuando se esquila, la lana cuando vos la vas a vender tiene el rinde baja. Un campo que no tiene actividad petrolera, campo cordillera o campo más afuera, más campos con reserva, esos campos tienen mejor rinde que nosotros. Entonces la lana nuestra, si a su vez la lana está valiendo $1.20, que vale hoy el precio de kilo, la lana nuestra va a valer $1. La petrolera cuando viene, ellos no pueden entrar directamente a hacerte una locación, un tendido de cañería, y que ellos tienen que entrar con un permiso siempre aprobado por vos. Vos no le agilizás el permiso cuando tenés problemas, derrames, pisan alambres, roturas de alambre, animales muertos por derrames de químicos, que bueno, estos campos son campos que tenés aguadas muy contadas, molinos, y bueno, el animal encuentra agua y toma, y esos animales toman ese químico y es un veneno, no quedan ahí los animales. El transporte del petróleo por mar es una de las fuentes de contaminación más comunes en la Patagonia. Los tanques de los buques deben ser lavados y para eso se usa agua que luego, mezcladas con restos de hidrocarburos, se tira al mar. Esta conducta es muy difícil de controlar por parte del Estado, ya que por lo general se observa en aguas internacionales fuera de los límites jurisdiccionales del país. Las manchas de petróleo quedan a la deriva y son arrastradas por los vientos y por las mareas. Afectan a la fauna marina y sobre todo a las aves. Lamentablemente, resulta complicado medir el nivel de contaminación que producen estas prácticas. Todo el petróleo que se extrae en Comodoro Rivadavia y sus alrededores finalmente se exporta por mar hacia las refinerías que se encuentran en otros puntos del país o directamente hacia el exterior. El proceso de traslado desde los campos de extracción hasta los barcos que transportan el crudo acarrea nuevos riesgos de contaminación de la zona costera, sobre todo por derrames y accidentes. Esta situación es aún más crítica en las localidades que se dedican a la actividad pesquera.
que deben convivir con la actividad del petróleo. Caleta Córdoba, ubicada a 22 kilómetros de Comodoro, sufrió 2 graves derrames de crudo en 2007 y 2008. Realmente es lindo y es feo. Es lindo porque vos tenés distintas experiencias, como las que... Por un lado linda, ¿por qué te digo? En la fase económica, ¿no es cierto? Porque acá en realidad todos vivimos del petróleo y muy pocos de lo que es la pesca y la administración pública. ¿Y por qué es feo? Porque hace un rato yo comentaba que estamos situados en un lugar donde el petróleo realmente produjo lo que produjo con el derrame, y nosotros tenemos esa problemática que fue realmente el impacto en todo lo que es la fauna y flora de Caleta Córdoba. El petróleo de Comodoro sale por acá, desde los departamentos de Escalante, el Tordillo, todo eso se fusiona en un ducto, y ese ducto es el que va a la monoboya, y esa monoboya es la que en realidad cuando llega el barco se hace la carga. La monoboya, ¿qué hace? Levanta la producción, lleva la producción de los barcos extranjeros o nacionales, a distintos lugares del país, como por ejemplo Puerto Rosales, que es la zona de Bahía Blanca, algo en La Plata, me parece, y después a la parte de Brasil y otros lugares más. Los pesqueros, el trabajo que podía hacerlo mar afuera, lo pudieron desarrollar a medias. ¿Por qué? Porque, fíjense, las olas no podían realmente reventar en la costa por la cantidad de petróleo que había. Entonces, eso también se sufrió en la fase económica porque fueron prácticamente todos los días que no se pudo trabajar. Pero sí, en realidad, mar afuera, la pesca se podía realizar, pero en realidad no podían salir de esta zona porque estaban inmovilizados, realmente por lo que fue el impacto ese en el mar, ¿no? El mundo enfrenta un desafío: dar una respuesta a la demanda energética que cada vez es mayor y no parece detenerse. La Argentina, y sobre todo Comodoro Rivadavia, tienen en sus manos la posibilidad de aprovechar otro recurso natural, alternativo al petróleo: los fuertes vientos patagónicos. Si se comenzara a trabajar y pudiéramos concientizarnos para que poco a poco los molinos fueran reemplazando a las bombas de extracción de hidrocarburos, el resultado sería un abastecimiento energético más limpio, renovable y predecible para el país. Y así podríamos decir que quizás en estas tierras donde está el problema, también esté la solución.